Bueno, yo lo que quería comentaros también es complicado en media hora un poquito, pues intentar de concentrar todo lo que es la nueva normativa PAC de ayuda. Vamos, si quiero un poquito a la siguiente. También yo sé que este es el segundo año en el que estáis tramitando vuestra solicitud única de la ayuda. Y bueno, yo creo que la gran mayoría pues ya sabe un poco los principales conceptos que trae esta reforma, que ya es el segundo año. Estáis acostumbrados a lo mejor ya a saber que tenemos una nueva asignación de derechos, que en vez de llamarse antes de pago único ahora se van a llamar de pago básico. Estaría acostumbrado ya a lo mejor a saber qué es el pago verde o el greening, la definición, por ejemplo, de agricultor activo, que como sabéis es un requisito completamente necesario para poder optar a vuestra ayuda de la PAC. En definitiva, pues bueno, creo que estáis ya familiarizados con esos conceptos. Sí quería comentaros que bueno, en esta primera diapositiva que pongo, aquí viene un poco pues desglosado cuáles son las nuevas líneas de ayudas que han empezado a entrar en vigor desde el año pasado, 2015. Como veis, un pago básico y un pago verde o greening, que es un poco en definitiva lo que viene a sustituir el antiguo pago único, ¿vale? No en la totalidad. Este pago básico inicialmente, cuando hace un par de años aproximadamente estábamos dando charlas de la reforma para informar a los agricultores cómo quedaba, en principio al pago base, a la nueva generación de derechos, iba a ir en torno a un 56% del pago único que cobrabais en campañas anteriores, en el 2014. Cuando llegó la asignación provisional de vuestros derechos, que llegó en el mes de diciembre, ha sido con un presupuesto de un 63%, 63 y algo, y finalmente cuando ha llegado la carta de la asignación definitiva que habéis recibido ahora en campaña a lo largo del mes de marzo, pues finalmente que sepáis que el pago básico ha supuesto el 62,6% del importe de pago único que cobrabais antes. Luego tenéis un pago verde, y el pago verde inamovible viene a ser un 30% del presupuesto que hay a nivel nacional, entonces, y a la misma vez un 30% de lo que veníais cobrando antes. Entonces, entre un pago básico y un pago verde, un 62 más un 30, pues aproximadamente venís a cobrar entre estas dos líneas de ayuda que están desacopladas, que es lo que viene a sustituir al pago único, porque el pago verde se cobra obligatoriamente cumpliendo unos requisitos que seguro os conocéis de sobra, de diversificar cultivos si tenéis más de 10 hectáreas, de si tenéis más de 15 hectáreas que tenéis que dejar un 5% de superficie de interés ecológico, que estoy completamente seguro que, bueno, porque todos lo conocéis ya a la hora de hacer la ayuda, que es mi buen amigo Pepe Infante de la cooperativa, si la hace con nosotros con Asaja o Caja Rural, pues seguro que os ha explicado de sobra. Y entre esas dos líneas de ayuda pues nos vamos a quedar en torno a un 92-93% del importe de lo que veníamos cobrando antes. Luego también existen algunas líneas de ayuda complementarias que obligatoriamente le impuso la Unión Europea, que es un pago complementario para titulares que se incorporan por primera vez a la actividad agrícola. Más de algunos a lo mejor sabéis que a lo largo de hace un par de semanas se han resuelto la ayuda de incorporación que pedisteis, por lo tanto todos esos titulares, si a lo largo de este año no cumple más de 41 un año, puede percibir esta línea de ayuda. Y luego existen también pagos acoplados. Sigue habiendo una parte del presupuesto a nivel nacional en el que existen pues, los pagos que me han sobre todo los sectores industriales, como la remolacha, aunque ya no se suele sembrar aquí en Huelva, llevamos creo que 3 campañas que no se siembra nada. Algodón, otros cultivos que no tenemos, como tomate, como arroz, como tabaco. Hay uno que sí ha sido el girasol, que lo sabía el año pasado, que ha supuesto alrededor de 38 euros la hectárea. Y el año que viene que hay una nueva reforma intermedia de la PAC, en principio pues andan desde la consejería proponiendo pues, que existan sectores acoplados a uva pasa, olivares pendientes más de un 20% y el trigo duro. O sea que a lo mejor a partir del año que viene o el del 2018 puede haber un pago acoplado al trigo duro. Y en principio, si no tenemos sectores acoplados, no somos jóvenes agricultores que nos hayamos incorporado, pues tenemos el pago base y el pago verde y podemos estar en torno a un 92-93% del importe que veníais cobrando anteriormente.
En definitiva, supongo que bueno, habéis escuchado el tema de lo de la regionalización. Seguro que ya sabéis pues, bueno, que en España se han creado 50 regiones, que vuestros derechos están metidos en las regiones, teniendo en cuenta que las comarcas por grupos de cultivo están metidas en distintas regiones. Aquí en Villalón, donde nos encontramos, pues principalmente lo que estará son cultivos herbáceos de secano, que está en la región 9.1, compartiendo región con otras comarcas que han alcanzado un importe de ayuda por hectárea y más o menos similar. La región 21, donde tenéis los sectores de herbáceos en riego, y un poquito a lo mejor la 9.2, que es donde están los cultivos permanentes. Pero en definitiva, he querido coger un poco el ejemplo de una carta de las que habéis recibido en diciembre, porque bueno, independientemente de las regiones en las que estamos, en definitiva lo importante es lo que queréis saber cada uno, es lo que habéis cobrado cada uno, y el importe es completamente individual. Existe un sistema, creo que bueno, positivo, que hizo el Ministerio con respecto a la hora de crear ese sistema de regiones para intentar que no se produzca un reparto de dinero de unas regiones a otras. Es decir, por lo que se ha generado en Condado Campiña, en secano, pues se quede en Condado Campiña, en secano, en la región 9.1. Lo que ha generado en cultivos permanentes, que se quede en la región 9.2. Lo que ha generado riego en la campiña, porque se quede el riego en la campiña. Pero en definitiva luego el pago de cada uno es completamente individualizado, y ya lo sabéis. Lo que sí es cierto es que si esta reforma trae ese aspecto, aunque una bajada de algo del presupuesto, pero sí trae ese sistema de regiones para que no se produzca un trasvase de dinero de un sitio a otro, como aspectos positivos sí es cierto que como negativo es que es difícil de entender. Y las cartas que habéis recibido en el mes de diciembre y luego en el mes de marzo, la ve uno y dice, ¿y aquí qué me queda? Porque es bastante complicado. Sí, complicado fue un poco entender la del año 2006, cuando veníamos de sectores acoplados a pasar al pago único, pues yo creo que esta todavía es más complicada. Pero bueno, ya he puesto un ejemplo de uno de los documentos que tengo ahí minimizado, que es una carta. Esta de aquí. ¿Vale? Esta, por ejemplo, si doy un poquito más para abajo, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de saber cuál es la generación de nuestros derechos? Un poquito más para abajo. Un poquito más. Tiene que salir ya unos numeritos. La siguiente. Ahí, se lo pone un poquito más para abajo. Bueno, esta, por ejemplo, es un poquito más para arriba, que aquí. Bueno, esta es la carta, por ejemplo, que recibisteis en el mes de diciembre. En el mes de diciembre, esto es un ejemplo real, y en el mes de diciembre os viene esta carta con un aspecto importante, que es la superficie que vais a generar derecho. ¿Cuál es la superficie que generáis derecho? La menor de la declarada entre el 13 y el 15. Por lo tanto, lo primero que os vino en la carta del año 2013 es la superficie que declarasteis en aquel año para decir, este señor que sepa que, salvo que en el 14 o en el 15 hiciese una transferencia de derechos con tierra, comprando, lo máximo que va a generar de derechos son 75,97 hectáreas, porque fue lo que declaró en el año 2013. Si nos vamos aquí un poquito más abajo, esta siguiente tabla que pone esa carta de diciembre, viene la superficie que finalmente declaró este titular en la campaña 2015, que fueron 67,71 hectáreas de secano, por eso está la región 9.1, y 8,27 hectáreas de riego, que están en la región 21.1. La suma de las dos se pasa en un área, serían 75,98, porque sepa este señor que, aunque declare un área más, no va a generar 75,98, sino lo que ha generado son 75,97 derechos. Si nos vamos un poquito más para abajo, un poco más, porque yo voy a poner la carta del mes de diciembre, un poco más para abajo, que es la siguiente carta. Esa ha sido la provisional de diciembre y esta es la definitiva aquí, que habéis recibido en el mes de marzo. Vais a recibir otra en octubre, que lo sepáis, porque esta asignación, teóricamente, es una asignación ya definitiva de derecho, el trámite de audiencia para que podamos hacer las alegaciones pertinentes, pero luego en octubre que sepáis que os va a llegar otra carta
para que el que crea conveniente que su asignación no es correcta, pues que la pueda alegar. Que sepáis que en el riego ha sufrido un cambio importante. Ha sufrido 3 cambios. En principio, los titulares vais a estar metidos en la región de riego inicialmente si en el año 2013 habíais declarado esas parcelas en régimen de riego. Finalmente ha habido un cambio. Vais a estar en la región de riego si las parcelas con uso SIGPAC año 2015 estén de riego con al menos un 20% de porcentaje de regadío, independientemente del que lo hubiese declarado en régimen de secano en el año 2013 o en el año 2015 o lo hubiese declarado en riego, pero finalmente van a la región de riego todos aquellos recintos SIGPAC con ese coeficiente de regadío. Y muchas cartas vienen mal, o han venido mal en esta primera asignación, que está hecha con una información todavía muy verde. Esto llega con una versión 2 de derechos, y esto va a llegar a octubre, a la versión 5ª por lo menos, cuando recibáis las cartas de octubre. Hay muchos titulares que han hecho esas alegaciones porque tenían duplicidades y no estaban grabadas, y en esta asignación les faltaba superficie, o les sobraba porque no tenían grabado todavía un escrito de baja de un recinto que tenía duplicado. O con el riego, había titulares que tenían recintos en riego, solo tenían metro de secano, o viceversa. O sea que ha sido bueno que hay muchas cosas que el oficio lo va a corregir la consejería, pero hay otras pues, que tenéis que tener en cuenta. Nosotros desde ASAJ hemos insistido en que sobre todo estos titulares pues hicieseis correspondientes alegaciones para que cuando llegue octubre pues esta asignación esté bien y nunca os digan que no alegasteis en su momento. Importante en esta carta de diciembre, que empiezan a venir tablas, lo primero que os ponen es lo que cobrasteis en la campaña 2014. ¿Por qué? Porque lo que cobrasteis en la campaña 2014 es el importe, digamos, de referencia o lo que te sirve para saber cuánto importe vaya al pago básico. ¿De qué se nutre, digamos, el pago básico? Pues aquí en Villalba, prácticamente pues del pago único que cobraste en el año 2014, y si fuisteis algodonero o sois algodonero, pues también el pago acoplado que había a la calidad del algodón ha servido para que junto con el pago único del 2014, si soy algodonero, pago la calidad del algodón, esas dos cuantías, esa suma, es el importe que de referencia para distribuir en la nueva generación de los derechos. Perdona, Víctor, ¿Sí? una preguntita. En el 2014 nos hicieron unos ingresos y descontándonos por rebasamiento. Sí, lo comento. En 2015 nos hicieron un pago referente a 2014, que no lo han tenido en cuenta. ¿Cuál? En 2014 nos hicieron un descuento por el tema de rebasamiento, por el tema Sí. Va en función de ese importe, o sea, el importe es con el 2014, teniendo en cuenta que en el 2014, aunque todavía no estaba implantado la reforma de la PAC, ya había presupuesto de la nueva normativa periodo 2014-2020. Por lo tanto, ya en el 2014, vuestra asignación de derechos sufrió un 8 y pico % de descuento. Pero es que en 2015, por lo visto, se habían pasado recortándonos Sí. y nos dieron parte de 2014 y no lo han tenido en cuenta. No te entiendo. A ver, que hubo un rebasamiento Sí. y se pasaron recortando. Yo, por ejemplo, tengo en 2015, a principios de 2015, me hicieron un pago porque se habían pasado recortando en el 2014. Pero ese pago que me hicieron en 2015, que en el IRPF viene con Sí. campaña de 2014, Sí. en la página de la Junta viene como que es de 2014. No viene reflejado, debería de venir reflejado porque en principio es el importe del 2014, aunque hubiese habido, ya te he entendido, una pequeña parte que se cobró en el año 2015. Puede ser que en esta primera asignación provisional, que ha sido un poco verde, pues lo modifiquen en la definitiva. Sí es cierto que también, si atendemos esta casilla, este importe es el que se cobraba en el año 2014 en bruto. Teniendo en cuenta que luego nunca cobrabais este importe, pues este señor nunca cobró este importe porque en esas campañas anteriores había un porcentaje de descuento de un 2% que se llamaba por anexo, otro de un 1 y pico % descontado también por límites presupuestarios, y luego también estaba la modulación. Todos aquellos que cobrabais más de 5.000 euros os recortaban a esos 5.000 euros un porcentaje, y que sepáis que en el año 2014 llegó al 10%. Pero en definitiva, el importe
de referencia para distribuir el pago básico es sobre el bruto. Ahora, sobre el bruto, en el año 2015 sí existen otra vez un 2% de ese importe que descuentan por disponibilidades presupuestarias a nivel nacional, un 1,3% también por tema de presupuesto a nivel europeo, y luego una vez descontado este importe, ese 2 más el 1,33%, por tanto un 3,33%, hay que tener en cuenta que de ese importe resultante a lo que va al pago base, es el 62%, 62,6% aproximadamente de ese importe. Que no lo pone en ningún lado, pero que sepáis que, bueno, que se tienen unos descuentos, y luego el 62,6%, que es el que va a distribuir a vuestro pago base. La siguiente tabla lo que viene un poco a explicar es el cómo distribuye ese importe, ese 62%, en una región o en otra. Ahí lo que establece es pues, una fórmula matemática que por eso es un poco compleja. Lo que han hecho, lo que pasa es que lo traía en un Word, pero no se podía abrir. Lo que han hecho en este caso la administración es decir, bueno, pues este señor ha declarado, pues tenía 8,27 derechos en la región 9. Un poquito más para arriba, en la región 9.21.1, un poquito más para abajo, aquí que se vea esta siguiente. Vale. Y 67,70 en la región 9.1, que es de herbáceos de secano. ¿Qué es lo que ha hecho la administración para saber qué importe se reparte a cada una de las dos regiones? Pues multiplicar esa superficie que ha generado derecho en cada una de las regiones por un factor digamos, un coeficiente de ponderación, sacar una superficie ponderada, teniendo en cuenta que ese coeficiente de ponderación, o multiplicar por ese coeficiente de ponderación, va en función del grupo de cultivo que haya intervenido, o cómo ha intervenido el grupo de cultivo en concreto en la producción en el año 2013. Viendo que lo que me ha intervenido ha sido el riego, por eso se multiplica en caso del riego la superficie por 1.717. Lo siguiente que más intervino en la producción a nivel nacional fue los cultivos permanentes, que se pondera por 1. Lo siguiente, cultivos herbáceos de secano, se multiplica por 0,58 aproximadamente. Y por último, lo que menos intervino en la producción a nivel nacional fueron los pastos de los sectores ganaderos, en caso de pastos pues pondera 0,37. Entonces, en este ejemplo, lo que habría hecho la administración sería multiplicar estos 8,27 por 1.7, porque está en riego, y me sale una cantidad. Y multiplicar 67,70 que genera en la región de secano por 0,57 y te sale otra cantidad. Sumamos esas cantidades y tendría un total de la superficie ponderada. Entonces, esta superficie ponderada supone un porcentaje sobre el total y esta superficie ponderada supone otro porcentaje sobre el total. ¿Qué quiere decir eso? Porque el porcentaje que supone esto, por poner un ejemplo, creo que salía alrededor del 26% del total, quiere decir que el 26% de ese importe que procedía del pago único al pago base va a esta región 21 de riego, mientras que la parte restante iría a la región de secano. Lo tenía puesto así con unos números, pero no iba, y eso es lo que hace, lo que no lo explica la carta, es lo que hace que diga, bueno, pues de ese importe, de ese 62% de lo que veníais cobrando antes, pues a este señor le ha correspondido 4.938,18 euros en la región 21 y 13.493, creo, con 70 en la región 9.1 de secano. Ya una vez tenemos el importe de que va a cada una de las regiones, lo que hace la administración es dividir ese importe entre el número de derechos que tiene, 8,27, y se le calcula el valor individual del derecho en riego. Y el importe que va a la región de secano se divide entre el número de derechos, 67,70, que ha generado en secano,
y se genera ese valor individual del derecho. Valor individual que no es fijo. Una de las diferencias que tiene el pago básico con respecto al pago único que había antes es que los derechos antes tenían un valor uniforme todos los años. Ahora no. Ahora varía, y por eso vienen estos cuadritos de ver cómo evoluciona el valor del derecho. Va cambiando. ¿Por qué? Porque se ha establecido ese sistema de regiones. El sistema de regiones es lo que se han calculado a nivel, el valor medio de cada región, y lo que ha determinado la administración es, pues bueno, si mi valor está por encima de ese valor medio de la región, pues va a ir evolucionando a la baja hasta llegar al 2019, un determinado valor económico. Aquí concretamente en esta carta, pues cada año sufre una bajada de menos 9,80 euros. En la región de secano, pues también vemos que el valor medio que ha generado este señor ha sido mayor al valor medio de la región en secano, por lo tanto también evoluciona a la baja, aunque menos. En este caso va bajando 1,38 euros. Si pone un momento otra vez el otro PDF, ese de ahí, si bajamos un poquito, hasta que yo te digo más. Un poco más. Aquí. ¿Vale? Esta, digamos, un poco cómo explica, cómo converge o varía el valor de vuestros derechos para acercarse al valor medio de la región. Si vuestro valor ha sido superior al valor medio de la región, pues vais a bajar no más de un 30% del valor de los derechos, pero no existe ninguna fórmula matemática que le diga que cuánto va a bajar, sino que depende de las disponibilidades de esa región y cuánto le han tenido que descontar a cada uno que ha generado un valor por encima del valor medio de la región en concreto, para que se vaya acercando a eso. Mientras que si estamos por un valor inferior al valor medio de la región, sí existe una forma matemática. Si el valor mío inferior a la media de la región, lo que hacen es, si se encuentra, digamos, en este tramo, entre el 100% y el 90% del valor medio de la región, el valor del derecho no evoluciona ni al alza ni a baja. Por eso a lo mejor algunos habéis recibido unas cartas en las que el valor económico veis que es el mismo en el 15, en el 16, en el 17, en el 18, en el 19. Eso es porque encontráis dentro de este rango, entre el 100% y el 90% de valor medio de la región. Mientras que si estáis por debajo de ese 90%, ¿vale? Lo que subís es solamente un tercio de esa diferencia entre el 90% y el valor de vuestro derecho. Mientras que si a la misma vez el valor de vuestro derecho es inferior al 60% del valor medio de la región, tiene que subir automáticamente hasta ese valor en el año 2019. Víctor, 5 minutos. 5 minutos, vale, sí, ya con esto terminaba. En fin, es un poco, digamos, complejo el cómo desglosar esa carta, pero sobre todo porque, bueno, que en las cartas que he recibido viene muy poquita información, pues eso viene que si el importe del 2014, la superficie que habéis declarado en el año 2015, pero luego directamente un importe que va a una región y un importe que va a otra región. Y muchos de vosotros pues, os ha saltado la duda de, claro, de que en esa carta nada más que va el pago base, y el pago base ha sido alrededor del 62% de lo que veníais cobrando antes, que en esa carta no viene el pago verde. El pago verde no viene desglosado, no viene especificado, y el pago verde que vais a cobrar todos los años pues va a ser alrededor del 51% del importe de pago base que cobréis. Entonces, a esa carta le faltaba dinero, y que sepáis que, bueno, que entre el pago básico y el pago verde del greening, del tema de diversificar cultivos y demás, pues venimos a alcanzar entre un 92-93% del importe que teníamos antes. Si tenemos sectores acoplados, como un girasol, como un algodón, pues que sabéis que evidentemente podéis cobrar vuestra ayuda a pagos acoplados. Si por lo que sea no, porque nada más que tengo trigo, por ejemplo, por poner un ejemplo, porque sepáis que esos sectores no tienen pago acoplado y nos quedamos en torno a pues, ese 92-93% de lo que veníamos cobrando antes. Por mí nada más, yo sé que esto es un poco lioso, y lo que he querido pues eso,
más que comentar un poco a nivel general normativo, lo que quería que os quedara un poquito más claro esa carta que habéis recibido, que es un poco complicada de entenderla y saber de por qué, de dónde viene el importe de ahora, que es el importe que cobrabais en el 2014 a un 62%, cómo de ahí se distribuye en caso de que estéis en más de una región, y que sepáis que luego cómo va evolucionando el valor de vuestros derechos entre el 2015 y el 2019. Por mí nada, si queréis tener alguna consulta, alguna duda, que supongo que alguna se os queda a lo mejor en el tintero porque es un poco lioso, pues nada, aquí estamos.